pero no estaba el martes. Pero ya estoy aquí hoy, perdón. Ah, ok. Pero el martes pasado, entonces, ¿quién grabó? Creo que nadie, ¿verdad? Uy, F. Bueno. Ok, bueno, pues a ver, vamos a continuar. No, estaba, perdón de nuevo que no prenda mi camarita, pero todavía sigo un poco hinchada. Ya no tanto, pero todavía un poquito. Ok, a ver, díganme este, si pueden ver mi pantalla. A ver, screens. Aquí va. Cool, a ver, según yo, ya debería de estar. Listo, confirmo. Ok, perfecto. Entonces, a ver, ya no recuerdo cómo se le pone play desde la dispositiva en la que se está, pero, mira, aquí está el botoncito. Bueno, lo que habíamos hecho la vez pasada fue hacer un poco de la representación programática, ¿no? Y vimos un poco de cómo leer los datos de los grafos y todo eso. Quedó pendiente que viéramos la de la lista de adyacencias en el caso en el que no te digan cuántos nodos van a estar ahí. Al final lo vemos si es que nos da un poquito de tiempo, sobre todo porque no es tan común que nos den ese tipo de entrada, pero en caso de que la necesitemos, pues se las pongo. Realmente van a haber algunos problemas en general, no nada más de grafos, que la lectura va a ser un poco complicada y van a necesitar de estar van a estar ahí necesitando usar métodos de lectura de datos diferentes. Entonces, bueno, pues eso les va a servir más que nada en más cosas aparte de grafos. Y si no me equivoco, hay una sesión de prebásicos donde lo vemos. Entonces, chance, y si ya está, pues les mando el video. Pero si nos da tiempo al final, lo vemos. Entonces, lo que habíamos visto el día de el martes fue un poco de qué onda con la lista de adyacencia, con la matriz, un poco de las representaciones de los grafos. Hicimos algunos ejemplitos y vimos como qué ventajas tenía las matrices o la lista de adyacencias, etcétera. Y también vimos como la lista de aristas, ¿no? Que es como un poquito la más lenta, pero que también puede representar completamente un grafo. Entonces, bueno, pues esas son como las representaciones que tenemos. Y ahora vamos a ver un poquito ya de cómo ir recorriendo el grafo. Y principalmente vamos a estar utilizando dos métodos para recorrer el grafo. Estos son los métodos más tradicionales, no son los únicos métodos que existen, es decir, hay muchas cosas de cómo recorrer un grafo y cuando los grafos son muy grandes, incluso un caso de uso muy común es que una inteligencia artificial pues es la que te va diciendo como por dónde deberías de ir recorriendo el grafo, ¿no? Entonces casi siempre cuando los grafos son muy complicados y no sabemos cómo llegar a un destino o algo por el estilo, casi siempre son problemas que o requieren o programación dinámica o algún tipo de algoritmo tipo Dijkstra o un poco más avanzados de grafos o en su caso inteligencia artificial, que es como el caso más súper común de la vida, ¿no? Pues necesitamos llegar de tal origen a tal resultado, porque casi siempre son árboles de decisión, y si recuerdan, un árbol de decisión tiene su forma de representación en grafos, ¿no? Entonces, en ocasiones, pues eso va a estar ahí rozándole un poquito a la inteligencia artificial, pero en el caso de programación competitiva, nunca van a tener que resolver algo con inteligencia artificial, solamente van a tener que recorrer el grafito. Entonces, lo importante es que veamos estos dos tipos de recorridos, son los más esenciales para cualquier problema de grafos y ustedes van a necesitar utilizarlos prácticamente en toda la programación competitiva. Nunca van a desaparecer estos dos algoritmos, entonces, bueno, lo mejor es que los aprendan bastante bien. Al inicio puede ser un poco complicado, incluso que los lleven en reference, pero llega un momento en el que ya están como, o sea, lo programan tanto en el que se van a terminar aprendiendo los algoritmos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a enfocarnos de momento en la DFS, que es la búsqueda por profundidad. Entonces, la búsqueda por profundidad, como pueden ver en este pequeño GIF, justamente va recorriendo los nodos
el 1 tiene aquí sus 3 hijitos, pero se va por el primer nodo que tiene, en este caso el de la izquierda, y antes de continuar con el siguiente nodo, se pasa al hijo del nodo 2, entonces se pasa aquí al nodo 3, ¿no? Entonces siempre va yendo por todos sus hijos. Ya que terminó con todos los hijos de la rama izquierda, entonces se va con los de la rama de en medio, ¿no? Y para los de la rama en medio siempre se va lo más profundo hacia la izquierda y luego al que le siga, lo más profundo que llegue, y así hasta que se le acaben las opciones y termina por recorrer todo el grafo. Entonces, bueno, pues ese es el recorrido que tenemos con DFS. Ahora, con el BFS es la búsqueda por amplitud. En el caso de la búsqueda por amplitud, pues se le llama por amplitud porque justamente necesitas ir buscando a lo ancho. Se le llama a lo ancho porque consideras que tienes un punto de partida y lo que tienes que hacer es visitar a todos tus vecinos que tengan distancia 1. Y una vez que terminaste con todos los vecinos que tienen distancia 1, entonces puedes comenzar a visitar los que tienen distancia 2 desde ti, y después puedes ir con los que tienen distancia 3, pero nunca vas a poder ir haciendo como la DFS que va 1 y luego al de distancia 2 y luego distancia 1, distancia 2, distancia 3, luego distancia 2, luego distancia 1, distancia 2, y tiene un recorrido como medio extraño a veces la DFS, ¿no? Entonces, esas son las ventajas que tiene la BFS. Entonces, estos son los dos tipos de recorridos que vamos a programar en un momentito. Y bueno, no sé si de entrada alguien tenga alguna pregunta como de qué onda con estos recorridos o cómo pueden hacer algo en específico. ¿No? Ok, bueno. Lo importante de estos dos recorridos es que ambos recorridos te dejan recorrer casi todo el grafo, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son los casos. Pero algo muy importante cuando estamos recorriendo los grafos es que en ocasiones estos grafos pueden tener ciclos. Entonces justamente sucede esto. Por ejemplo, aquí estamos viendo un algoritmo de una DFS que va bajando por profundidad, va recorriendo a sus vecinos, pero llega un momento en el que se vuelve a encontrar consigo mismo. Nosotros tenemos que saber detectar este tipo de casos, porque si nosotros no los detectamos, entonces nos vamos a quedar aquí ciclando, ¿no? Incluso el ciclo no va a ser directo con este nodo, sino que ya que estemos aquí, nos vamos a volver a ir a recorrer a los hijos de la izquierda, de la derecha, y luego vamos a volver a llegar al mismo punto, pero jamás vamos a salir de este triángulo o de este ciclo vicioso. Y casualmente ya nunca recorrimos un nodo que nos hacía falta. Entonces, justamente, si queremos recorrer todo el grafo completamente, tenemos que saber detectar estos ciclos. Entonces, este es como un caso especial. Es muy común, sobre todo en programación competitiva, que los grafos tengan ciclos, a menos de que de plano el problema te dice que el grafo no tiene ciclos. Y realmente se lo van a encontrar. O sea, el problema les va a decir específicamente, no tiene ciclos. Si no tiene ciclos, entonces pues ya, ¿no? Sin problema. Pero si no lo especifica, ustedes deben asumir que el grafo tiene ciclos y tienen que hacer todas estas consideraciones. Y bueno, también recuerden lo que son las componentes conexas, ¿no? Me robé el grafo de la vez pasada que encontramos en Google. Esto es muy importante porque tanto los recorridos por DFS y BFS solamente van a poder alcanzar lo que esté en una componente conexa, es decir, que todos sus nodos estén conectados unos con otros. Entonces, si nosotros comenzamos una DFS o una BFS, cualquiera de las dos, en este nodo, una BFS rápidamente va a alcanzar todo, ¿no? Porque empezamos en 1, luego llegamos a 7 y de 7 va a visitar todo, ¿no? 9, 10, 8, 4 y 2. En cambio, una DFS, por ejemplo, ella puede agarrar y venirse por 1, luego por 7, luego por 2, luego por 4. Y entonces ya que se acabó toda esta profundidad, entonces se va con el 8, luego con el 10 y luego con el 9. Pero fíjense que sin importar que hayamos usado DFS o BFS, nunca logramos llegar a 5 y a 11 o a 6, 3 y 12. Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente. Y bueno, pues entonces vamos a codear. Ahora sí, llegó la hora de codear. Y bueno, vamos a tratar de resolver algún problema que se ve de grafo y es de grafos. Entonces este va a ser un problema muy sencillito, ¿no?
Y vamos a resolverlo en 2 ocasiones y para eso vamos a utilizar las diferentes cositas que ahorita ya aprendimos, ¿no? Entonces, el primero es lo acabo de escribir hace unos momentos y es sobre mi perrito, ¿no? Entonces le pongo Tux, es un perrito muy curioso que le encanta rascar en la tierra para hacer hoyos profundos con el objetivo de enterrar sus juguetes, ¿no? Y luego taparlos para que ningún otro perro pueda usar sus juguetes. Entonces, la cosa es que cuando Tux hace un nuevo hoyo, trata de crear un pequeño camino hacia otro hoyo, al que siempre pueda llegar desde un hoyo hasta otro, usando los caminitos que ha ido creando. Pero en ocasiones a Tux se le olvida hacer estos caminitos y está preocupado de que no pueda volver a encontrar sus juguetes, ¿no? Entonces, por ello Tux necesita tu ayuda para hacer un programa que, y este es el primer caso que vamos a resolver, ¿no? Dado un hoyo de partida A y un hoyo de destino B, le digas si será posible o imposible llegar desde un hoyo A hasta un hoyo B. Aquí lo importante es darse cuenta de que este es un problema de grafos. Y hay varios incentivos o varios momentos en los que nos puede dar ahí como pues sí, ¿no? Como la noción de que estamos hablando un poquito de grafos. Obviamente la redacción siempre va a estar así perdida, o sea, no te va a decir, tienes un grafo tal y tienes que hacer esto y el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que nos está diciendo que esto se empieza a tratar de grafos, lo primero que nos está diciendo es que van a haber hoyos, ¿no? Entonces, estos hoyos no sabemos qué son, pero van a ser como una especie de puntito. Y donde básicamente nos dice que esto es un problema de grafos, es que trata de crear un pequeño camino hacia otro hoyo. Entonces aquí ya nos está diciendo que van a haber hoyos conectados, ¿no? O sea, cuando hace un nuevo hoyo, crea un pequeño camino que conecta con otro hoyo, ¿no? De tal manera que siempre puede llegar desde un hoyo hasta otro hoyo usando los caminos, ¿no? Entonces ya en este momento básicamente tenemos que asimilar que un hoyo es un nodo y un caminito pues es una arista, ¿no? Y entonces ya luego te dice, bueno, en ocasiones tú se olvida hacer estos caminos. Entonces cuando nos dicen que se le olvida hacer unos caminos, nos está diciendo que el grafo va a tener componentes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si él siempre que crea un hoyo, él conecta este hoyo con otro hoyito para que pueda llegar de uno a otro, pues entonces nos lo está conectando, ¿no? Pero cuando nos dice que a veces se le olvida, eso quiere decir que de repente van a haber ahí pequeños hoyitos ahí volados que no van a tener una conexión con otro, ¿no? Y entonces ahí es donde ya básicamente podemos saber que estamos hablando de un grafo que no siempre va a estar completamente conexo, sino que van a tener diferentes componentes. Y entonces aquí ya nos está diciendo, ¿no? Bueno, dado un hoyo de partida A y un hoyo de destino B, pues quiere saber si va a ser posible o imposible llegar del hoyo A al hoyo B. Obviamente no lo escribí con mucho detalle, es decir, no tiene un caso de entrada, nada por el estilo. Ahorita nos inventamos alguno o tomamos alguno de los que ya hicimos allá. Y entonces, bueno, ese es el primer caso, ¿no? Vamos a tener un hoyo A, por ejemplo, puede ser el hoyo 1, y el segundo hoyo al que quiere llegar, digamos que es el 5, y entonces le tenemos que decir si puede llegar del hoyo 1 al hoyo 5, ¿no? Entonces, ese es el primer problema que vamos a hacer, y lo vamos a hacer con una DFS, es decir, lo vamos a hacer con profundidad. Y el segundo caso es que le digamos, ya les estoy spoileando el otro. El otro caso es que le digamos el número de caminos que debe de crear para que todos los hoyos sean alcanzables desde cualquier otro hoyo. Es decir, sabemos que 5, desde el nodo 5 es alcanzable el 11 o desde el 11 es alcanzable el 5. Entre todo este componente todos son alcanzables, ¿no? Porque si comienza en el hoyo 3 puede llegar al hoyo 12. O si comienza desde el hoyo 1 puede llegar a todos estos hoyos, ¿no? Pero no puede llegar del 1 al 5. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos un caminito entre 8 y 5, no? Si dibujamos un caminito entre 8 y 5, entonces ya va a estar conectado el 5 y ya desde el hoyo 1 vamos a poder llegar hasta el 5, ¿no? Y si dibujamos un caminito de 5 a 6, entonces ya podemos llegar de todos los hoyos a todos los hoyos. Entonces, eso es lo que quiere saber, cuál es el número de caminos que debe de crear para que todos los hoyos sean alcanzables. Ojo que, por ejemplo, ahorita que lo estoy volviendo a leer, a mí me hizo falta agregar un dato muy importante. Porque aquí yo le estoy diciendo, aquí me está preguntando el número de caminos que se deben de crear para que todos los hoyos sean alcanzables, pero nunca pedí el número mínimo de caminos, ¿no? Esto es interesante porque obviamente
yo podría calcular cuál es el número de aristas que tiene un grafo completo, por ejemplo, restarle el número de conexiones que tiene ahorita y te doy un número, ¿no? Porque al final con ese número vas a poder conectar todo el grafo. Aquí me hizo falta pedir que fuera el mínimo, que es parte de lo interesante, pero bueno, ahí digamos que tiene que ser quien crea el programa, que debe de cuidar mucho la redacción para hacer que se entienda exactamente lo que está pidiendo. Entonces, ¿hasta ahorita hay alguna duda de qué es lo que está pidiendo el problema? ¿No? Ok. Perdónenme a mis perros que están chillando. Ok, cool. Entonces ya estoy aquí en la terminal. Déjenme hacer esta cosa un poquito más grande. Y lo que les voy a mandar es el camino, el punto in. Me parece que este aristas.in ya era el mismo documento, ¿no? Que les había pasado. Ay, perdón. Dame un momento, creo que llega alguien de paquetería. No era la paquetería, nada más estaba lavando. Ok, entonces, a ver, si no me equivoco, el ejemplo de aristas.in, no, era índice como no, me parece, o ¿cuál era el que estaba bien? No me acuerdo, creo que era adyacencia. Había una entrada, pero no recuerdo cuál es la entrada, el input. Había uno que estaba bien y uno que estaba mal. Índice como no. A ver, ¿por qué no tiene nada? Según yo estaban llenos. A ver, déjenme abrir de nuevo este documento. Y veamos si tiene algo. Abrámoslo con Sublime Text. Ah, sí, miren, sí tiene algo. Entonces no sé por qué creo que es mi nano el que no está mostrando nada. Y no entiendo por qué, sinceramente. Pero bueno, a ver, utilicemos esta entrada, ¿no? Entonces, esta entrada, si no me equivoco, está describiendo justamente el grafo que nos robamos de Google. Entonces, vamos a verificar que esto esté bien. Y si no, tenemos el nodo 1 conectado con el nodo 7, el 7 con el nodo 2, el 2 con el 4, 7 con el 8, 7 con el 10, 7 con el 9, 5 con el 11, 6 con el 6 con el 12, 6 con el 3 y 7 con el 4. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro grafo descrito, tenemos nuestro caso de entrada para resolver el problemita de truth, ¿no? Entonces vamos a tomar el problema de aristas. .cpp, veamos, aquí tenemos nuestro código. Entonces vamos a tomar este mismo código y vamos a copiarlo en nuestro nuevo problema. Vamos a ponerle hoyos. Y en un momento se los mando. Entonces, ya tenemos aquí nuestro problemita de los hoyos, ¿no? Entonces, ahora lo que necesitamos es programar una DFS. Entonces, para programar nuestra DFS, primero que nada, ya sabemos que este grafo ya está bien, ¿no? Ya lo comprobamos la clase pasada, vimos que estaba conectado, que hace la arista de ida y la de regreso, ¿no? Entonces, ya sabemos que esta definición, a pesar de que es un grafo no dirigido, va a tener dos aristas, ¿no? Una que va hacia una dirección y una que va de regreso. Entonces, tenemos que considerar siempre ambos tipos de ciclos. Entonces, es muy importante que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el ciclo de ida y de regreso, tenemos que considerar no ir hacia nuestro padre. Pero también tenemos que considerar no llegar en un ciclo más grandote, ¿no? Porque el caso en el que nosotros tenemos conectado con el padre y el hijo y el padre con el hijo, o sea, padre con hijo y hijo con el padre, pues es solamente siempre un ciclo entre dos nodos, ¿no? Pero aparte, en nuestro grafo podemos tener este tipo de ciclos grandotes, ¿no? Entonces, tenemos que contemplar eso. Y entonces, bueno, la manera en la que lo vamos a hacer con la DFS va a ser utilizando recursividad. ¿Por qué usamos recursividad? Si recuerdan las sesiones de prebásicos de cómo funciona la pila, en cada recursión tenemos un set de datos que están guardados durante esa recursión. Se va a ejecutar otra cosa y se va a poner en pausa la ejecución, por ejemplo, del nodo 1.
se va a ejecutar el nodo 3 y luego cuando se regresa al nodo 3 se va a regresar al nodo 2 y luego el nodo 2 se va a continuar con la ejecución del nodo 1, ¿no? Entonces, por eso es que nos conviene utilizar la recursividad. Déjenme ver si aquí es por AJ cuando es LJ. Ah, sorry, no me había dado cuenta de que lo había escrito mal. Ok. Ok, bueno, entonces tenemos aquí nuestro grafo, ya lo tenemos aquí impreso, ¿no? Entonces vamos a probar, nada más vamos a ver que esta cosa compila. ¿Qué más? Hoyos. Aquí está, hoyos. Y vamos a copiar igual el caso de entrada de ejemplo aristas.in y vamos a copiarlo en hoyos.in para que tengamos ahí su entrada con su entrada. Y vamos a ver, vamos a mandarle hoyos.in y aquí está, ¿no? Esta es nuestra representación del grafo. Súper bien. Entonces ahora lo que nos dice el problema es que aparte de este grafo, nos va a dar también una entrada de un nodo inicio y un nodo destino. Entonces vamos a agregar aquí unos últimos dos números y estos dos números va a ser el nodo de inicio y el nodo de destino. Entonces vamos a elegir algunos. Vamos a elegir el nodo 1 y el nodo 11, por ejemplo. Entonces el 1 y el 11. Y ahora vamos a modificar nuestro programita de hoyos. Y entonces después de que ya armamos nuestro grafo, necesitamos, por ejemplo, el inicio, por ejemplo, y el destino. Y entonces vamos a leer nuestro inicio y nuestro destino, ¿no? Cool. Entonces con esto ya tenemos aquí nuestro inicio, nuestro destino y ahora tenemos que hacer la función que va a estar recorriendo todo eso. Entonces vamos a hacer una función que nos va a regresar un booleano y vamos a hacer la función dfs. Y entonces nuestra dfs va a comenzar en un inicio, entonces vamos a llamar este inicio ahora, que va a ser el nodo en el cual yo estoy en este momento, porque como esta función va a ser recursiva, yo voy a iniciar en el 1, pero puede que después yo esté en el 7 y después voy a estar en el 4 y después voy a estar en el 2 y así, ¿no? Entonces voy a recibir en donde estoy ahora, voy a recibir también mi grafo, entonces necesito recibir un vector de vectores, de enteros, y voy a recibir aquí mi grafo. Y por ahora creo que es toda la información que necesito, ¿no? Entonces, voy a checar. Si donde estoy ahora, miren, vean, aquí necesito también el destino. Entonces vamos a agregar el destino. Y entonces vamos a decir, si ahora es igual a mi destino, pues entonces directamente sé que puedo regresar true, ¿no? Porque ya llegué. Return true. Y ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no he llegado a el destino? Pues entonces tengo que recorrer todo el grafo, ¿no? Entonces vamos a checar cuáles son mis vecinos, ¿no? Entonces vamos a iterar sobre mis vecinos que estén en el grafo de donde yo estoy ahora. ¿Por qué? Porque sabemos que el grafo con nuestra lista de adyacencia, así como la tenemos, si yo en este momento estoy en 1, entonces aquí tengo a mis vecinos, ¿no? Que es 6 y 3. Entonces, bueno, de hecho es desde 0, ¿no? Porque 0 lo tenemos indexado como si fuera 1, ¿no? Entonces, estamos en 1 y tengo de vecinos solamente a 7. Entonces, es la información que nosotros tenemos justamente aquí. Entonces, ahorita que vemos eso, justamente me recuerda que como tenemos todo puesto desde 0, entonces también inicio y destino los tenemos que decrementar en 1, ¿no? Inicio menos menos y destino menos menos. Y ya con eso vamos a estar con la misma reindexada aquí, ¿no? Para que todo esté indexado desde 0. Entonces ahora obtengo cuáles son mis vecinos y entonces voy a visitar a mis vecinos. Entonces dfs y ahora ya no va a ser el inicio, ¿no? Sino que va a ser el vecino. Entonces ahora voy a comenzar o voy a llamar a mi nueva función, pero con el vecino, le mando mi destino y le mando el grafo, ¿no? Ahora, importante,
En este caso, esta DFS me puede regresar un true o un false. Entonces, si este me regresa un true, quiere decir que en algún punto uno de mis hijos o uno de mis vecinos llegó a una solución. Entonces yo debo de regresar true, ¿no? Return true. Si este if nunca se cumplió, es decir, esta DFS nunca obtuvo ese true, entonces quiere decir que para todos mis vecinos yo nunca lo logré, entonces voy a regresar false. ¿Eso qué quiere decir? Que la llamada origen, por ejemplo, puede que la llamada con el 9 regrese en false, el 10 regresa en false, pero si estoy llegando a 4, por ejemplo, el 7 podré llamar a 2 y 2 va a regresar un true porque llegó a 4, ¿no? Entonces no me importa que estos de acá me hayan regresado false, con que al menos uno me haya regresado un true, yo debo de regresar true. Solamente si ninguno me regresó un true, entonces yo regreso un false, ¿no? Y entonces ya lo tenemos. Entonces vamos a llamar a nuestra funcioncita, justo después de imprimir, vamos a llamar a nuestra DFS. Entonces vamos a llamar a nuestra DFS que comience en el inicio, que quiera llegar al destino y le mandamos nuestro graph, ¿no? Ahora, de esta DFS nosotros queremos imprimir este true o este false, ¿no? Entonces vamos a imprimir directamente este DFS. Y bueno, en nuestro caso tenemos que el problema nos dice que debemos de imprimir si es posible o imposible, pero de momento vamos a solamente, vamos a poner aquí posible y ver qué es lo que nos devuelve la DFS y ya luego le agregamos ese detalle, ¿no? Entonces vamos a compilar nuestro programita. Sí, el vecino no está declarado. A ver. Miren, le agregué una S. Cool, ya quedó. Y lo que nos vamos a dar cuenta cuando lo ejecutemos es que nos da un segmentation fault justamente, ¿no? Entonces, esto lo está haciendo porque justamente se está ciclando, está cayendo justamente en el caso que tenemos acá, ¿no? Recorre del 1 al 7 y luego se queda 4, 2, 4, 2, 4, 2. Nos podemos dar cuenta de que eso es lo que está sucediendo simplemente imprimiendo cuál es el que tenemos ahora, ¿no? Si a ustedes les sucede que están ciclados y no saben por qué, por ejemplo, pues es una buena técnica que impriman cuál es el nodo en el que están en este momento y eso les va a ayudar a darse cuenta pues en dónde se están ciclando. Y vean ahí, sigue imprimiendo, ¿no? Y de hecho se está ciclando, ni siquiera se está ciclando justamente en este de acá, ¿no? Entre el 7, 4 y 2. Sino se está ciclando entre el 1 y el 7, que es el que les había comentado, ¿no? Nunca debo de ir hacia mi padre. Entonces, cuando nosotros tenemos esta representación de grafo, sin importar si el problema nos dice si tenemos o no padre, digo, si tiene o no ciclos, aunque el problema nos diga que no tiene ciclos, nuestra representación de grafos sí tiene ciclos. Entonces, siempre tenemos que checar que el vecino... más bien el vecino de mi vecino no sea mi padre, ¿no? Entonces eso es algo que podemos resolver muy fácil y podemos agregar otro parámetro que es el padre, ¿no? Entonces vamos a agregar aquí al padre y entonces del vecino su padre es ahora y en esta llamada tenemos que decirle que el padre pues no tiene un padre, pero le podemos poner -1 porque es un valor que no es posible. Como tenemos nuevos indexados desde 0 hacia los positivos, el -1 nunca va a suceder, entonces ahora nunca debería ser padre, ¿no? Y entonces ahora vamos a hacer un chequeo antes de hacer la llamada a la DFS. Siempre que mi vecino sea diferente de mi padre, y entonces manda a llamar a mi DFS, ¿no? Que mi DFS me regrese en true, entonces hago esto, ¿no? Y... sí. Entonces vamos a compilarlo y vamos a ver ahora en qué se está ciclando. Ahora ya se está ciclando entre más números, ¿no? Se está ciclando entre el nodo, o sea, comienza con el 0, luego se va al 1, al 3 y al 6, ok. Hay algo raro con la representación, ¿no? Porque debería solamente ciclarse entre 3 y no entre 4. Entonces se cicla entre el 0. Vamos a modificar nuestra impresión para que le sumemos 1, nada más para que estemos como en la misma sintonía, ¿no? Y no le tengamos que estar ahí sumando nada.
Entonces vamos a sumarle 1 a los dos. Lo vamos a compilar y lo vamos a imprimir, ¿no? Entonces ya sobrepasamos un ciclo, que es el ciclo de solamente dos, ¿no? Entre el hijo y el padre. Pero ahora tenemos otro ciclo, y de hecho no le imprimió nada, ¿no? O no sé de dónde sale de cero. Ah, claro, porque le sumé un 1 al de imprimir, pero no le sumé un 1 al de ahora. Aquí está, ¿no? Aquí está. Ok. Entonces, ahora sí, ¿no? Vamos a comparar nuestra entradita y nos está diciendo que tenemos ciclo de 1. De 1 se va a 2 y luego de 2 se va a 4, de 4 se va a 7 y de 7 se va a 1. Entonces creo que tenemos una arista mal en nuestro caso de entrada, ¿no? Porque como que algo no está cuadrando. A ver, vamos a ver. Tenemos que de 1 llegamos a 7, de 7 llegamos a 2, de 2 llegamos a 4, de 7 llegamos a 8, de 7 llegamos a 10, de 7 llegamos a 9, de 5 llegamos... Creo que me está contando esta más. A ver, ¿cuántas líneas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, sí están completitas. ¿Alguien puede ver cuál es la arista que tenemos de más? De 7 tenemos a 4. Hay una arista que está conectando a 1 con 2, ¿no? Porque de 1 podemos viajar a 2. A ver, vamos a ver lo que nos está imprimiendo nuestra cosa y veamos que esté bien, ¿no? Vamos a comentar esto. Y vamos a ver que nuestra representación esté bien. A ver, vamos a ver que está en empate. De 1 puedo llegar a 7, ¿no? Luego de 2 puedo llegar a 7 y a 4, eso está bien. De 3 puedo llegar a 6. Ajá, de 3 puedo llegar a 6. De 4 puedo llegar a 2 y a 7. De 5 puedo llegar a 11. Ok, entonces algo está... Ah, miren, vean, de aquí de 7 puedo llegar a 1. Luego a 2, a 8, ok, ya entendí qué es lo que está haciendo, ¿no? O sea, se está ciclando de 2 a 4, luego a 7, pero en la lista de 7, el 1 está primero que el 2, ¿no? Entonces, primero pasa por 1, luego no encuentra a ningún otro a dónde ir, y entonces se sigue a 2, y luego de 2 se sigue a 4, y luego regresa a 7, ¿no? Y eso es por el orden en el que está la lista de acá, ¿no? 7 primero recorre 1, luego a 2, a 8, a 10, a 9 y a 4. Entonces ya tenemos bien el ciclo que estamos buscando, ¿no? Entonces ya sabemos que estamos en este ciclo y ahora necesitamos romper este ciclo. Entonces se van a dar cuenta de que de poner el padre solamente les conviene cuando el grafo no tiene ciclos, pero cuando tiene ciclos, como este grafo de acá, pues vamos a tener que considerar otra herramienta para marcar eso. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo podemos detectar que ya tuvimos un ciclo? Tenemos aquí el grafito. ¿No? Bueno. ¿Nos puede ayudar así como una lista de visitados o no? Exactamente, ¿no? Si se fijan en este pequeño de la detección de ciclos, va marcando como en color verde hasta que llega uno que ya estaba en verde y entonces se pone como rojo, ¿no? Entonces podemos ir marcando los nodos que ya visitamos y les podemos poner, ya lo visitamos, ya lo visitamos, y entonces si en algún momento llegamos a un nodo que ya tenía esa palomita, entonces ya le decimos, no, ¿sabes qué? Eso ya no se puede. Entonces, para hacer eso vamos a declarar aquí una cosa adicional a nuestra DFS. Entonces, lo que vamos a poner aquí va a ser un nuevo vector. Este vector va a ser de booleanos. Y lo que vamos a poner en este vector va a ser nuestra lista de visitados. Entonces, el tamaño de esta lista va a ser el número de nodos. No me acuerdo aquí que... sí, habíamos puesto n para el número de nodos, ¿no? Entonces, vamos a poner el número de nodos y los vamos a inicializar todos en false. Entonces, los iniciamos en false y antes de mandar el grafo, vamos a mandar aquí nuestro visitor. Es importante que cuando usemos visitor lo mandemos por referencia, porque si no,
puede que no encuentre justamente cuando algo ya está visitado, si no vamos a mandar una copia y en algún momento eso puede causar problemas. Entonces vamos a declarar un vector de bool y vamos a recibirlo por referencia, visited, y ya lo recibimos, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer ahorita es que directamente vamos a checar si este nodo no ha sido visitado, es decir, visited de ahora, entonces, más bien, si ya fue visitado, pues ya, ¿no? O sea, no necesitamos hacer otra cosa, simplemente vamos a darle return. Y si no ha sido visitado, entonces lo visitamos, ¿no? Entonces, visited de ahora lo vamos a marcar como true. Luego vamos a checar esto, ¿no? Si estamos en ahora, destino. Entonces ahora, aparte de checar que el vecino no sea mi padre, también necesitamos checar que no lo hayamos visitado. Entonces, que visited esté en false para mi vecino, ¿no? Entonces, tengo que checar que no haya visitado a mi vecino y entonces todo lo demás se va quedando igualito, ¿no? Ahora, fíjense que este chequeo ya es innecesario, esto del padre. ¿Por qué? Porque mi padre en algún momento ya se marcó a sí mismo como visitado, entonces ya no necesito este chequeo. Ahorita lo borramos, pero vamos a ver que esto ya funciona. Entonces vamos a compilarlo. Y algo estoy declarando mal. Ah, claro, le estoy diciendo return, ¿no? Entonces directamente le estoy diciendo return. Pero tengo que regresarle algún valor, ¿no? Vamos a decirle que regresa false. Simplemente porque como no puedo estar en ese nodo, pues directamente me regresa, ¿no? Invalid initialization. ASU. Línea 26. Ah, claro. Estoy mandando a llamar a mi función, pero no le agregué el nuevo visited que le debo de agregar en los argumentos. Entonces aquí vamos a agregar visited y nuestro grafo y ahora sí ya debería compilar. Perfecto. Ya compiló y vamos a probar si es posible, ¿no? Entonces 0 es igual a false, entonces nos está diciendo que no fue posible. Y algo interesante que podemos hacer si queremos ver qué nodo recorrió, pues podemos imprimir directamente todo lo que estaba aquí en visited, ¿no? Entonces vamos a imprimirlo nada más para que ustedes vean qué es lo que hizo. Vamos a ponerle desde i hasta n y más. Y entonces vamos a poner aquí un cout visited de nuestro nodito i más 1. Y vamos a ver qué es lo que tiene y vamos a ponerlo aquí, ¿no? Visited de i, ¿no? Perdón, mi teclado tiene como un avpag repag que luego le pico y salta ahí entre el cursor. Ok, a ver, vamos a compilar, vamos a ponerlo. Y si se fijan, y nosotros comparamos nuestro grafito que tenemos de este lado con nuestra lista de visitados, se van a dar cuenta de que aquí está, es este, ajá. Se van a dar cuenta de que justamente los que visitó fue el 1, el 2, el 3 no, porque no es alcanzable, el 4 sí, el 5 no, porque no es alcanzable, el 6 tampoco, el 7 sí, el 8 sí, el 9 sí, el 10 sí, pero el 11 y el 12 no. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de que justamente una DFS y una BFS está limitada justamente a la conexión que tienen aquí. Entonces ahora la pregunta es, ok, bueno, cool, con esto yo ya puedo responder este problema, ¿no? Entonces, pues ya podemos cambiar nuestra entrada. Por ejemplo, vamos a poner aquí hoyos, quiero el nano, aquí está. Mi hoyos.in y ahora vamos a ver si desde 1 puedo llegar, por ejemplo, a 10 y pues obviamente esto me va a dar un true, ¿no? Porque ya vemos en nuestra lista de visitados que justamente sí logró llegar. Entonces aquí ya nos dice possible igual a 1, ¿no? Es decir, es posible, podemos llegar desde eso. Vamos a poner nada más otro caso para que lo verifiquemos. Por ejemplo, de 5 a 11, pues debe de poder llegar, ¿no? Lo ejecutamos y nos dice possible 1, ¿no? Y si lo cambiamos, ahora en lugar de 5 a 11 a 12, nos debe de dar false, ¿no?
y aquí no nos da el false. Entonces con eso ya resolvimos el primer problema que nos pide nuestro problema, ¿no? Que son los dos casitos que yo me inventé ahí. Y el otro caso es que le digas el número de caminos que debe de crear para que todos estos hoyos sean alcanzables desde cualquier otro hoyo. ¿A alguien se le ocurre cuál es la solución a este segunda vertiente del problema? Habría que encontrar como cuántos subgrafos hay que sean conexos entre ellos, pero que no sean conexos con otros grafos. Subgrafos. Okay. ¿Y cuál sería la respuesta respecto a esa? La respuesta de cuántos aristas faltan. Ajá. 2. Entonces sería el número de componentes menos 1. Correcto. Ok, cool. Entonces, bueno, pues eso está bien, ¿no? Porque al final de cuentas, como tenemos componentes, podemos suponer como si estas componentes fueran solamente un nodo, ¿no? Entonces las podemos ver como si fueran solamente un nodo, y entonces para conectar esos nodos, pues va a ser el número de nodos menos 1, que justamente es la definición de un árbol, ¿no? Un árbol es el número de nodos menos 1 va a ser el número de aristas, y eso quiere decir que el árbol está completamente conectado, pero solamente existe un solo camino entre ellos, ¿no? Por ejemplo, entre 2. Si 2 quiere llegar a 4, tiene 2 caminos, ¿no? De 2 a 4 o por 7 y luego 4. En un árbol, pues ya habían visto que solamente hay un camino único, entonces, pues para obtener el número mínimo, pues básicamente cada componente es un nodo y es como si se creara un arbolito, ¿no? Que va a ser n-1. Y entonces, para hacer esa modificación, tenemos que visitar todos, tenemos que darnos cuenta de cuántas componentes hay. Entonces, para checar eso, vamos a tener que modificar un poco nuestro problemita. Entonces, vamos a modificar aquí nuestros hoyos.cpp. Lo voy a hacer tantito muy chiquito, a ver si puedo. Ahí está. Y entonces, ¿cuál tendría que ser la diferencia? Aquí en lugar de imprimir possible, vamos a tener que tener una variable que va a ser int solución, por ejemplo, y la vamos a inicializar en 0. Y entonces lo que vamos a hacer es que aquí teníamos ya una posición de inicio, ¿no? Ya no vamos a ocupar estos nuevos números que nos dio el problemita. Entonces, bueno, voy a hacer una copia de esto para que quede ahí el registro, ¿no? Entonces vamos a hacer cp hoyos.ccp a hoyos2.cpp. Entonces vamos a editar hoyos2.cpp. Y a esto sí le podemos modificar lo que queramos, ¿no? Entonces ya no vamos a necesitar este inicio y este destino, porque ahora lo que nos pregunta es otra cosa, ¿no? Entonces vamos a dejar aquí nuestro imprimir grafo. Nuestro visitor lo necesitamos, pero ahora ya no vamos a imprimir este possible, ¿no? Ahora lo que queremos saber es nuestra solución. Entonces solución va a ser igual a 0. Y entonces aquí vamos a hacer un for, y este for vamos a iterar todos los nodos. Vamos a iterar todos los nodos, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llamar a nuestra DFS para cada nodo, pero solamente si no ha sido visitado. Entonces, en este caso, vamos a tener un caso en el que siempre visited del primerito nodo, pues no va a estar visitado. Entonces, si esta cosa no ha sido visitada, entonces quiero llamar a mi DFS, ¿no? Entonces llamo aquí a mi DFS. Y ahí está, ¿no? Entonces, ¿esto en qué me va a ayudar? Yo voy a empezar aquí, y entonces el primer nodo que voy a visitar va a ser el nodo 1. Y entonces el nodo 1, vamos a ver si por acá se ve el otro caso, justamente. El nodo 1, cuando yo lo llame, me va a marcar todos estos que ya están en 1. Entonces, cuando estos ya están marcados, yo ya no necesito volver a llamar una DFS porque ya está visitada toda su componente, ¿no? Entonces ahora checo el que está en false, y el que está en false, en ese voy a volver a llamar porque esto es una componente diferente. Entonces casualmente nuestra DFS nos va a ayudar en que cuando... hoyos 2, por favor. Entonces casualmente la DFS nos va a ayudar en que esta DFS solamente se va a llamar el número de componentes que existen. Entonces mi solución le voy a hacer más,
Y entonces la respuesta va a ser mi solución menos 1, ¿no? Y entonces aristas va a ser solución menos 1. Y vamos a ver que esta cosa nos haya dado la respuesta correcta. Vamos a hacer además hoyos 2.cpp. Claro, estoy volviendo a llamar y no le... Entonces, aquí en donde estoy haciendo la llamada, inicio, pues ahora ya no va a ser inicio, ¿no? Ahora va a ser i, en donde estoy ahorita. El destino realmente ya no lo estoy ocupando. Entonces, por ejemplo, aquí está interesante que si queremos cambiar el código, lo podemos cambiar. Entonces, esa podría ser una solución, pero si queremos vernos chacas, le puedo poner menos 1 y nunca va a encontrar el menos 1, entonces va a recorrer todo el grafo, ¿no? Esa podría ser una solución chaca, va a funcionar y ahorita lo modificamos para que quede bonito. Y ahí está, ¿no? El número de aristas que necesita para conectar el grafo van a ser 2. Ahora vamos a modificarlo para que no quede feo, porque eso estuvo muy chaca. Entonces, a ver, todo esto. Y entonces vamos a quitarle todo lo que ya no necesita, ¿no? Ya no necesita ni el destino ni necesita el padre, solamente necesita el ahora, el visited y el graph. Esto sí lo tienen que marcar. Acá ya no necesita checar nada. De hecho, ya no necesita regresar nada, ¿no? Ya no necesita regresar aquí true o false, porque solamente lo que nos va a ayudar a la DPS es a marcar true o false. Entonces, esto lo podemos hacer void directamente. Acá también solamente le podemos decir siempre que no lo hayas visitado. Y podemos cambiar incluso la condicional, ¿no? Siempre que no la hayas visitado, entonces ejecuta la DFS, ¿no? Y entonces queremos que esta línea se quede por acá, pero ya no va a regresar nada, o sea, no necesita hacer un return aquí. Y por acá ya no solamente va a ser un return, ¿no? Si se fijan, no cambia mucho el código dependiendo del caso, pero la filosofía es la misma, ¿no? Yo me tengo que marcar como visitado y luego mando a llamar mi misma función para cada uno de mis vecinos siempre que no haya visitado a mi vecino. Y esto debería funcionar exactamente igual, solamente que ya no, ahora le estoy mandando más argumentos de los que necesita. Entonces vamos a cambiar esto, ya no necesita ni el destino ni el ahora, solamente necesita el visitar. Y por acá abajo es lo mismito, ¿no? Entonces ya no necesito mandarle este menos 1 y este menos 1. Y vamos a compilarlo. Y vamos a ejecutarlo. Cool, ahí está, ¿no? Nuestras aristas igual a 2. Entonces ya resolvimos el primer problema. Regularmente siempre que se encuentran problemas que comiencen con n, número n de no de por el estilo, es así directamente algo de grafos, es muy común, sobre todo si empiezan a decirles que están conectados, ¿no? O sea, si esta cosa está conectada con aquella, es casi seguro que el problema es de grafos, pero también tenemos que tener cuidado. Ahorita les voy a enseñar los otros dos problemitas que también son interesantes. Este es el otro tipo de problema de grafos que cuando son muy novatos y nunca han conocido este tipo de cosas, pueden pensar que no es un problema de grafos, pero sí es un problema de grafos. Vamos a ver este otro problema. Entonces, este otro problema dice que Tux es un perro muy aventurero, que le encanta tener aventuras junto a Quetzal, su mejor amigo. Entonces, Quetzal se llevó a Tux a un laberinto construido con bloques de Legos, ¿no? Bien loco. Y entonces Tux tiene que llegar de la entrada E del laberinto hasta la salida S. Y aquí nos podemos ver una pequeña imagen, ¿no? Va a ser muy común que nos encontremos estas imágenes. Y pues aquí pueden ver, ¿no? Que está la E. Y en este caso los hashtags van a significar que son paredcitas. Y los puntitos son lugares por los que yo puedo caminar, ¿no? Entonces, en este caso, pues la rutita viene por aquí, y aquí llegamos a la salida, ¿no? Entonces, Tux quiere impresionar a Quetzal mostrándole que ningún reto es suficientemente difícil para él, pero a pesar de que tiene un olfato increíble, no es muy bueno para recordar por dónde pasó. Entonces, por eso Tux, esto es muy común que te lo pongan a los problemas, el personaje te pide ayuda a ti que lo está leyendo. Entonces, por eso Tux necesita tu ayuda para escribir un programa que, dado el laberinto que tiene que resolver, le diga las instrucciones para llegar de la entrada a la salida usando direcciones norte, sur, este y oeste, ¿no? Entonces, básicamente le tenemos que decir por dónde pasó.
Y bueno, les aseguro que el laberinto siempre tendrá una solución. Esto es muy importante, ¿no? Porque podría darse el caso en el cual no tiene una solución y entonces te van a decir, si el laberinto no tiene una solución, entonces se imprime -1. ¿Alguien tiene una idea de cómo podemos asimilar este mapita justamente a un grafo como lo conocemos? Cada espacio vacío es un nodo, y entonces pues simplemente hay que recorrer el grafo correspondiente hasta llegar a... Pues es esencialmente el mismo problema que el anterior. Exactamente, ¿no? Eso está muy interesante. Entonces, justamente el problema nos dice que pues podemos ir avanzando hacia arriba, hacia el norte, sur, este y oeste. No nos podemos mover en diagonales. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en este caso, como dice el compañero, un espacio es un nodo y este nodo está conectado a diferentes nodos, ¿no? En este caso, el de aquí está conectado con una arista hacia el norte con este nodo y con una arista hacia el este a este nodo. Pero no hay una conexión de este con este. Van a encontrarse casos en el que el problema les va a decir que, por ejemplo, su pieza es un caballo, ¿no? Como de esos de ajedrez, y entonces se mueve así. Entonces van a tener una matriz, pero la manera en la que se van a mover en la matriz va a ser diferente, lo cual quiere decir que sus conexiones en el grafo son distintas. Pero básicamente esto es un grafo. Tenemos dos opciones. Podemos esto de matriz convertirla directamente a un grafo, o podemos literalmente crear un grafo en forma de matriz, o simplemente recorrer la matriz como si se tratara de un grafo. Ahora, algo interesante de la BFS que no tiene la DFS es que la DFS solamente te asegura que puedas llegar de la entrada a la salida, pero no te asegura que sea el camino mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Que esta salida, por ejemplo, podría estar aquí destapada. Vamos a destaparla incluso. A ver, yo creo que por acá tendría el laberinto. Sí, mírenme. Nano laberinto. Entonces, aquí algo curioso es que justamente podríamos destapar esta salida y la DFS nos podría dar la salida por arriba, ¿no? Que va a ser más larga que irse simplemente derecho. Pero es lo que nos da la DFS, nos ofrece eso y si nos sirve adelante y si no, ni modo. La BFS, en cambio, como va recurriendo al de distancia 1, luego a los de distancia 2, a los de distancia 3, distancia 4, distancia 5, siempre va a llegar a la S en la menor distancia posible. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de la BFS. Y es muy común que en este problema de laberintos que te piden obtener el mínimo de algo, es muy probable que ocupen más la BFS que la DFS en ciertos casos. Hay otros casos donde sí es mucho más directo que nos están pidiendo una DFS, pero casi siempre cuando se habla de caminos mínimos nos están hablando de la BFS. A ver, todo esto en grafos no ponderados. Cuando el grafo ya está ponderado, el camino mínimo se vuelve un problema más complicado, que ya está hablando, por ejemplo, de un algoritmo tipo Dijkstra o un algoritmo con un chipcito ahí que te vaya priorizando, te vaya diciendo, oye, no, este camino está costando más, este camino está costando menos, o incluso les digo que hay problemas de inteligencia artificial que suelen resolver este tipo de cosas, como de, ok, ¿hacia dónde creo que va a costar menos? Pues creo que va a costar menos hacia acá, ¿no? Esos son grafos ponderados. Pero en grafos que siempre tienen el mismo peso entre nodo y nodo, la BFS va a ser así la mejor cosa que pueden hacer. Entonces, bueno, ya tenemos y entonces vamos a crear nuestro laberinto. Cool. Entonces vamos a hacer nuestro include bits ctd c++.h namespace std. Y entonces aquí algo que vamos a necesitar y que de hecho no he puesto en el caso de entrada y que tengo que poner es cuál es el tamaño de la matriz, ¿no? Regularmente te van a dar el tamaño de la matriz, te lo pueden no dar, pero regularmente sí te lo van a dar. Entonces, a ver, aquí tengo ¿qué te dan primero regularmente? El número de líneas y luego el de columnas, me parece. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el primer número va a ser 5 y acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces va a ser 5 y 9. Entonces, este es el tipo de entrada que se van a encontrar. Va a ser el tamaño de la matriz y que lean la matriz, ¿no? Entonces ya con eso. Ahora, es muy
importante, los juro, es muy importante. Cuando hagan este tipo de grafos con matrices, usen nombres muy naturales, porque si ustedes usan X y Y, se van a confundir muchísimo, porque su mente regularmente está en modo cartesiano y las computadoras, recuerden que esta Y va aumentando de arriba hacia abajo y la X va aumentando de izquierda a derecha. Pero aparte, a veces la manera en la que leen la matriz es una manera un tanto distinta, entonces yo les recomiendo que utilicen más líneas y columnas para que no se hagan bolas, porque si usan X y Y, se van a hacer bolas y en ocasiones no es ni su BFS ni nada por el estilo, sino que simplemente se hicieron bolas. Entonces, bueno, eso. Ahora van a notar que cuando ustedes están programando grafos así con laberintos, digo con matrices, van a tener que tener más consideraciones. ¿Por qué? Porque en este caso ustedes en un grafo normal nunca se pueden salir del grafo, porque pues tienes un nodo conectado con otro nodo y si ese nodo no tiene más conexiones ya se acabó, pero en este caso tienes pequeñas paredes y aparte también se te acaba, ¿no? O sea, te puedes pasar del arreglo. Entonces si tú sabes que te puedes mover hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, pero te quieres mover, por ejemplo, de aquí, de este puntito a la derecha y ya no hay mapa, entonces pues ya la tienes difícil, ¿no? Porque te vas a pasar del tamaño del arreglo y entonces eso te puede dar un segmentation fault y aparte pues puedes causar problemas en tu BFS que no tenías contemplados, etcétera. Entonces lo mejor es que tengas muchas más validaciones. Entonces quería tocar este punto de las matrices porque es el otro tipo de grafos muy comunes que les van a encontrar, entonces bueno, es muy importante que lo tengan. Entonces nos van a dar el número de líneas, entonces vamos a escribir lines y columns, bueno, vamos a escribir lines y cols, y vamos a hacer saying the lines y cols. Cool, ya tenemos nuestras líneas y nuestras columnas. Ahora vamos a leer nuestra matriz o nuestro mapa, entonces vamos a hacer le voy a poner mapa simplemente porque map ya está reservado, entonces le voy a poner un vector. Y en este caso, si recuerdan, como en este caso son caracteres, un vector de chars, pues es lo mismo que un vector de strings, ¿no? Entonces voy a hacer un vector de string que se va a llamar mapa. Lo podré llamar graph, pero ponerle mapa me ayuda a recordar que es bidimensional y tiene un tamaño fijo en respecto a los movimientos, entonces eso también les podría ayudar a algunos. Y entonces voy a declararlo de tamaño lines. Esto me va a dar el error, de hecho. Y entonces para cada línea voy a leer directamente la línea. De hecho, si se fijan, no dando el calls, ¿no? Entonces voy a poner auto de cada línea que esté en el mapa y entonces voy a leer cada línea, ¿no? Vamos a verificar que hice esto bien, entonces vamos a leer line en el mapa y vamos a hacerle out de line solamente para verificar que esto lo hice bien, ¿no? Entonces vamos a compilar laberinto cpp y vamos a ejecutar apuntado y vamos a meterle laberinto.in, ¿no? Entonces justamente ya nos está imprimiendo el mapa. Eso es esencial para ver que leímos bien el mapa, porque no lo leímos bien, estar peleando con una solución que no estuvo bien. ¿Cómo saben que esto no estuvo bien leído? Si lo leyeron al revés, o sea, si lo giraron o leyeron el número de columnas primero y luego las líneas, o hay muchas maneras. Y de hecho va a ser muy común, muy común, que los casos que les pongan de entrada, lines y columnas, sean exactamente el mismo número. Es decir, les van a poner una matriz cuadrada. ¿Por qué les van a poner una matriz cuadrada? Porque si la matriz es rectangular, es muy fácil para ustedes darse cuenta que la leyeron mal. O sea, que un lado, pues sí, ¿no? O sea, la rotaron o algo por el estilo. Pero si les ponen una matriz cuadrada, es segurísimo que les van a poner, o sea, que ustedes no se van a dar cuenta de que la rotaron, porque como el número es el mismo, el límite entre columnas y líneas va a ser el mismo y les va a hacer un despapalle a su programa, pero va a estar mal leído. Entonces eso es importante, ¿no?
Ahora, aquí es más importante todavía porque no nos están diciendo si es posible o no llegar a la salida, sino que nos están pidiendo instrucciones de norte, sur, este y oeste, por lo tanto tiene que estar bien rota la matriz, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hacer una BFS. Entonces, para nuestra BFS vamos a hacer una función vacía y vamos a hacer aquí nuestra BFS. Y entonces, lo que necesitamos de nuestra BFS es nuestro inicio, así de entrada, y nuestro destino. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar nuestro inicio y nuestro destino? Bueno, vamos a tener que iterar toda nuestra matriz. Entonces voy a declarar una L de línea y voy a iterar hasta el número de líneas y luego L más. Y luego para cada línea voy a iterar en su columna. Columna igual a 0. Entonces, mientras columna sea menor a columnas, el número de columnas, pues voy aumentando, ¿no? Obviamente esto lo puedo optimizar, pero quiero que las cosas queden muy claras. Ya cada quien dirá, esto lo puedes hacer más rápido así o lo puedes hacer más rápido de esta otra manera. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Y vamos a checar justamente si en mi mapa, en la línea tal, columna tal, yo tengo la entrada. Si tengo mi entrada, entonces sé que esto va a ser mi inicio. Entonces mi inicio, en este caso aquí le puse int, pero de hecho lo voy a tener que cambiar ahorita porque necesitamos una tupla de datos, ¿no? Entonces voy a declarar un pair que va a ser de entero a entero, donde el primero va a ser la línea y el segundo va a ser la columna. Y entonces voy a necesitar mi inicio y mi destino. Y entonces voy a decirle que si esto sucede, entonces inicio va a ser igual a L, C, ¿no? Entonces con eso inicializo mi tupla. Sé que esta condicional solo va a suceder una vez porque mi programa o mi problema me está diciendo que solamente va a haber una E. Si fuera algún problema en el que hay múltiples E's, entonces voy a tener que contemplar eso, ¿no? Pero bueno, ahí ustedes tienen que ir haciendo sus modificaciones. Y entonces voy a poner otra condicional, pero para el otro caso de la salida, ¿no? Si esto es igual a mi salida, entonces mi destino va a ser igual a L, C, ¿no? Entonces ya quedó. Repack y ABPack no me ayudan mucho. Entonces con eso ya guardé mi inicio y mi destino. Entonces ya tengo que llamar a mi BFS. Entonces ahorita vamos a seguirla desarrollando. Y en este caso ya vemos que el inicio y el destino no pueden ser un entero, ¿no? Tienen que ser un pair de entero. Y acá igual, ¿no? Un pair de entero. Porque tengo mi coordenada de línea y columna. Y entonces ahora necesito algo que me diga hacia dónde puedo mover, pero ahora lo interesante de la BFS es que la BFS no lo hace con recursividad, porque de hecho si se fijan, la BFS se aprovecha de la pila para que justamente guarde el estado donde estaba y pueda ir continuando en donde lo dejó, pero la BFS no necesita guardar el estado donde estaba porque del 1 voy a visitar el 2, el 3 y el 4 y nunca más voy a volver a parar a 1. Entonces, si se fijan, esto es como una cola. Agarro proceso 1, meto 2, 3 y 4 y luego proceso 2, que es el que está hasta el frente de la cola. Y entonces meto 5, luego terminé de procesar 2, saco 2 y entonces comienzo a procesar 3. Y entonces 3 mete a 6 a 7. Luego terminé de procesar 3, lo saco de la cola y entonces el siguiente en la cola es 4 y entonces meto el hijo de 4 que viene siendo 8 y entonces con esto voy usando una cola para justamente ir metiendo los que tengo que procesar ahorita e ir desechando los que ya procesé. Entonces eso suena mucho más iterativo que una DFS. Entonces la BFS lo recomendable es hacerla iterativa. Ambos casos se puede hacer, la DFS se puede hacer iterativa y la BFS se puede hacer recursiva, pero no les recomiendo hacer eso, sobre todo la BFS no les recomiendo hacerla recursiva porque va a ser un lío total, y es mucho más claro hacerla iterativa. Entonces, la manera en la cual yo lo voy a hacer es que voy a declarar un queue. Este queue va a tener pair de entero justamente y le voy a llamar Q, que va a ser mi cola que va a tener ahí, pues, cuál es el siguiente, ¿no? Lo más importante es que debo de meterle a esta cola, le debo de meter en dónde voy a iniciar, ¿no? Entonces le voy a meter el inicio.
Y entonces la manera en la que voy a saber si ya terminé de procesar todos los nodos es, siempre que haya alguien en la cola, quiere decir que todavía no ha acabado, ¿no? Entonces, queue.empty. Entonces, si la cola no está vacía, entonces tengo cosas que procesar, ¿no? Y entonces vamos a ver qué es lo que puedo hacer en cada ocasión. Entonces vamos a hacer nuestro auto y va a ser como donde estoy ahora, ¿no? Entonces voy a declarar ahora y esto va a ser igual a queue.top, digo front, que es lo que está enfrente de la cola. Y siempre les recomiendo con toda el alma que cuando implementan una BFS, lo primero que hagan siempre es guardar el front y hacer el pop. Siempre háganlo así de ley, porque si no hacen estas dos cosas, a veces se les olvida hacer el pop y entonces el front siempre es el mismo y entonces se le cicla y bueno, luego es un lío. Entonces les recomiendo siempre leer el front, sacar el pop, leer el front, sacar el prop, y haciendo eso no se les debería ciclar su BFS, al menos no en el while. Se les ciclaría si no checan exactamente lo de los vecinos y todo eso, pero ahorita vamos a checar, ¿no? Entonces, ahora lo importante es, ok, ya estoy aquí, ¿no? Ya estoy en este punto de ahora. Entonces, ahora hacia dónde me puedo mover. Entonces, es empezar a visitar a mis vecinos. En este caso, no tengo una cosa que me diga quién es mi vecino, ¿no? Porque, pues, antes tenía una lista ya se dice que me decía, estos son tus vecinos, y ya, listo. Acá no, acá tengo que checar quiénes son mis vecinos. Entonces, una técnica muy común es utilizar un vector de pares, por ejemplo, en este caso, que lo que me va a dar son mis diferencias o mis direcciones. Entonces vamos a poner div de direcciones y esto vamos a hacerlo igual a un pequeño arreglito. Este arreglito lo que yo quiero que tenga es hacia dónde me puedo mover. Por ejemplo, si sé que son mis líneas, entonces de líneas me puedo mover uno hacia arriba, pero si me muevo hacia, bueno, en este caso más uno va a ser hacia abajo, ¿no? Entonces menos uno va a ser hacia arriba. Y si me estoy moviendo hacia arriba, no me puedo mover hacia la derecha, porque si no tendré movimientos diagonales, ¿no? Entonces el otro se queda en 0. Luego, si me quiero mover hacia abajo, pues va a ser 1,0, ¿no? Luego, si me quiero mover hacia la izquierda, entonces me voy a mover hacia 0,-1. Y si me quiero mover hacia la derecha, va a ser 0,1. Entonces, con esto yo me aseguro de poder ir a todas mis direcciones. Y entonces, estos van a ser mis vecinos. Entonces, en lugar de iterar hacia mis vecinos, voy a iterar hacia mis direcciones. Entonces, vamos a ponerle auto de mis direcciones. Para cada una de mis direcciones, entonces lo que voy a hacer es ver quién es el vecino, ¿no? Entonces, vecino va a ser igual a ahora, y entonces a mi vecino.first le voy a sumar lo que haya en d.first, y a mi vecino.second, que en este caso es mi columna, le voy a sumar lo que hay en d.second. Con eso ya tengo aquí guardado en una variable dónde está mi vecino, ¿no? Entonces sé que está ahí. Ahora la cosa es, antes de que yo meta a mi vecino a la cola, yo necesito checar si puedo o no puedo ir ahí. Entonces justamente un puntito me dice si puedo o no puedo ir ahí, entonces puedo checar, ¿no? Si mapa, a ver, me hace falta recibir mapa, ¿no? Entonces vamos a declarar aquí nuestro mapa. Entonces es un vector de string llamado mapa. Y ya lo tenemos entonces, ¿no? Entonces vecino.first y vecino.second, que vendría siendo la línea y la columna. Si esta cosa es igual a un puntito, entonces quiere decir que puedo ir hacia mi vecino, ¿no? Y entonces vamos a hacer queue.push y vamos a meter al vecino, porque entonces es el siguiente que debo de procesar, o el siguiente lugar hacia donde puedo pasar, ¿no? Entonces ya, con eso hago push a mi vecino. Y entonces, pues con esto se supone que ya debería de estar terminada mi cosa, ¿no? Entonces ahora
¿qué debo de checar, no? Debo de checar si en algún momento ahora es igual a S. Entonces, si es igual a S, yo sé que ya llegué, ¿no? O sea, podemos poner aquí una coordenada, por ejemplo, para saber que ya llegué. Obviamente no es todavía el camino que nos está pidiendo, pero estamos resolviendo el problema a pasitos, ¿no? Entonces, vamos a guardar aquí, por ejemplo, si ahora es igual a mi destino, que es donde está mi vecino, pues entonces directamente ya puedo decir que ya llegué, ¿no? Puedo poner aquí out y decir, ya llegué. Entonces, esto teóricamente debería de funcionar a medias. ¿Y por qué a medias? Porque aún nos hacen falta algunas consideraciones, ¿no? Entonces vamos a llamar a nuestra BFS, luego de que lo imprima, y entonces llamo a mi BFS y entonces necesito mi inicio, mi destino y necesito mi mapa, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí está, ¿no? Entonces ya, tenemos nuestro segmentation fault, igual que con el DFS. Entonces, ¿por qué tenemos nuestra segmentation fault? Porque estamos visitando a nuestro vecino así a lo menso, solamente le estamos sumando y no estamos checando si ya nos pasamos del mapa. Entonces, para checar que no nos pasemos del mapa, lo que yo voy a hacer es, estas variables las voy a hacer globales para no tener que estar ahí pasándolas por referencia en todos lados. Entonces las voy a poner por acá arriba. Aquí está, ¿no? Lines y code. Y ahora lo que voy a hacer es una función booleana que se va a llamar isValid. IsValid lo que va a hacer es que me va a verificar si la posición en la que estoy es válida en el mapa. Entonces vamos a ir aquí nuestro pair de entero, que se va a llamar la posición en donde estoy, ¿no? Y entonces voy a checar si mi posición.first, recordemos que el primero es la línea en la que estoy, entonces si mi posición.first es menor a 0, directamente sé que una posición negativa pues no es válida en una matriz, ¿no? Porque está indexada desde 0 hacia los positivos. O si mi posición.second es mayor o igual a mi número de líneas, sé que esa posición tampoco existe porque es más allá del tamaño de mi matriz. Entonces, si estas dos condiciones se cumplen, directamente voy a regresar que no es una posición válida. Y voy a repetir lo mismo, pero para el otro caso. Entonces, post.asu era .first, lo lamento, porque es el número de línea. Y entonces, post.second, si esto es menor a 0, pues también, ¿no? Está mal. O si mi post.second es mayor o igual a mi número de columnas. Si esto sucede, directamente regreso false, ¿no? Y en caso de que ninguna de estas dos cosas haya sido cierta, quiere decir que estoy dentro de los boundaries, estoy dentro de los límites de mi mapa, y entonces regreso true, ¿no? Entonces regreso true, y entonces antes de hacer este chequeo, recuerden que los ifs se checan de izquierda a derecha, entonces simplemente aquí puedo agarrar y poner si es válido mi vecino, si el vecino que estoy tratando de checar es válido, entonces ya puedes checar si aparte es un puntito. Si no, pues no metas nada a la cola porque entonces eso va a estar mal, ¿no? Entonces con eso ya no nos debería dar segmentation, pero sí se nos va a ciclar, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar aquí visitando, no sé en qué punto, pero se puede ciclar, ¿no? O sea, va a estar ahí visitando de ida y de regreso, entre 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Entonces, tenemos que hacer lo mismo de marcar nuestros visitados para que justamente no tengamos ningún problema. Entonces, vamos a parte de nuestra queue, vamos a declarar un visitor. Aquí hay diferentes maneras en las cuales ustedes lo pueden implementar, pero por ejemplo una manera muy sencilla, no es la más óptima, pero es una manera muy sencilla, es que pueden poner un map de su coordenada directamente del pair y que este sea un boolean. Y entonces pues aquí ponen visitor, ¿no? Les digo, esta no es la manera más óptima, lo mejor sería que declaren una matriz completamente y así directamente marcan true, false, true, false, true, false, pero eso depende, bueno, o sea, depende de si quieren usar toda la memoria o no.
pero al final de cuentas es un poquito más fácil. Entonces vamos a checar. Aquí tengo mi front, y entonces lo que voy a hacer en este caso es que en la DFS yo había checado el visited, o sea, si yo estaba visitado aquí, ¿no? En este punto, justamente cuando recibía ahora, luego me tocaba. Entonces, en este caso lo vamos a hacer acá. ¿Por qué? Porque tal vez yo en la cola tenga, por ejemplo, a un puntito aquí y a otro puntito acá, y va a decir, no está visitado, lo va a meter en la cola, lo va a encolar, y luego va a decir, tampoco está visitado, lo va a encolar. Entonces ese mismo elemento o ese mismo nodo va a estar encolado 2 veces, que después cuando se procesa la cola, uno se va a marcar como visitado y el otro, cuando vea que ya está visitado, se va a retornar, pero están desperdiciando memoria. Entonces es un simple cambio. En lugar de marcarlo cuando entro, lo voy a marcar en cuanto lo voy a visitar. Entonces, antes de que yo le haga push, lo que voy a hacer es que directamente le voy a decir, visitado de mi vecino, directamente lo voy a marcar como true. Y entonces aquí voy a checar, siempre que esto sea válido, y aparte que no esté visitado de mi vecino, siempre que no haya visitado a mi vecino y el vecino aparte sea un punto, entonces lo voy a marcar como visitado y le voy a hacer un push. ¿Cuál es el problema? Que tengo que marcar, o sea, de todas maneras me puedo ciclar, porque el inicio yo lo metí a la cola, aquí le hice un push, pero no lo marqué como visitado. Entonces siempre que yo haga un push en una BFS, lo tengo que marcar como visitado, porque si no va a haber un problema. Entonces visited de el inicio lo tengo que marcar directamente como true. Y como ya estos son cosas diferentes, les voy a dar aquí una línea para que queden separados. Y ahora sí vamos a ver si esta cosa funciona. Ok, cool. Ya no se cicló, pero tampoco imprimió el ya llegué. Entonces no sabemos qué es lo que está sucediendo todavía, pero vamos a imprimir el ahora, nada más para ver cómo fue como toda su trayectoria, ¿no? Entonces vamos a imprimir ahora .first, vamos a poner un espacio y le vamos a poner ahora .second. Cool. A ver, entonces empezamos en 4.1, entonces estamos en la línea 0, 1, 2, 3, 4, 1, ¿no? Entonces justamente empezamos con la entrada. Y entonces lo que hicimos fue que subimos 1, luego de que subimos 1, entonces metió el de arriba, es decir, este puntito de acá, y también metió el de la derecha, ¿no? Entonces va teniendo el comportamiento de la BFS que esperamos, ¿no? Luego mete 1, 1, que viene siendo este de acá, que ya no tiene más a dónde moverse, y mete 3, 3, que viene siendo este de acá, ¿no? Entonces llega acá y luego de 3, 3 va a 2, 3. 2, 3 pues es este de aquí arribita. Luego va a 1, 3. Está acá. Luego avanza hacia la derecha, hacia 1, 4. Luego 1, 5, que viene siendo este de por acá. Luego 1, 6, que es este de por acá. Y luego empieza a bajar de nuevo, ¿no? Entonces, baja para acá, también visita este de acá, que también era una oportunidad, baja para acá, luego llega a 3, 6, o sea, ya pasamos al 2, llegamos de nuevo al 3, estamos bajando, pasa al anterior, que es el vecino de aquí a la izquierda, y luego llega a la derecha. ¿Y por qué ya no visitó la S? Porque la S no era un punto. Entonces no visitó la S porque le dijimos solamente visita si esta cosa es un puntito. Entonces vamos a cambiarle esa condicional, porque el problema nos dice que donde no podemos pasar es donde hay pared, ¿no? Entonces vamos a cambiarle que esto solamente avance siempre que esa cosa no sea pared. Así no ponemos muchas condicionales. Y ahora sí debería imprimir nuestro ya llegué, ¿no? Y ahí está. Ya llegué. Entonces ya con eso tenemos nuestro algoritmo de BFS. Ya vimos que pudo recorrer todo el laberinto, ¿no? Ahora, aquí lo interesante va a ser recuperar el camino por el cual pasé. ¡Ájale! Se va a estar más interesante. ¿Por qué? Porque en la DFS, en el algoritmo que hicimos
aquí antes, es más fácil recuperar el camino. Porque como es una recursión, si yo llegué al camino, puedo levantar una banderita que sea una variable con referencia, una variable compartida, y esta variable la puedo levantar, y entonces si esa variable está levantada, yo ya no sigo procesando a los demás vecinos, sino que simplemente voy a ir en reversa, guardando el nodo de aquí, luego el nodo de acá, el nodo de acá, el nodo de acá, y entonces le hago reverse a mi caminito, y ya supe por dónde llegué a este destino, ¿no? Pero en el caso de la BFS no sigue ese orden. La BFS me da el camino más corto, pero aparte yo necesito saber quién me trajo. Entonces hay diferentes maneras en las cuales lo pueden ir haciendo, y la que yo les recomiendo porque es sencilla de entender es que guarden qué nodo los trajo aquí. Es decir, si se fijan, el 4.1, que es el que empieza, fue el que metió a la cola a y luego estos dos alguien los metió a la cola, ¿no? Entonces lo importante es que ustedes guarden quién me metió en la cola de procesamiento. Entonces ustedes pueden ir guardando quién te metió en la cola de procesamiento, y entonces pueden ir rastreando quién fue el origen o cuál fue el camino final. Entonces, en este caso, esto yo ya no lo voy a hacer, esto les va a tocar a ustedes hacerlo, porque quiero que vean los otros dos ejemplos de problema. Entonces les voy a mandar los códigos, y ya quien lo quiera modificar, terminar el problemita, y nada más para que dé la ruta. Ya está toda la BFS funcionando, entonces ya nada más es que hagan el tracking de la memoria en reversa, ¿no? Que de todas maneras les va a servir de buena práctica para el concursito. Y entonces, los problemas que nos hacen falta es el problema que no siempre es tan obvio, que es de grafos. En este caso ya me fui a problemas un poco más de Codeforces. ¿Por qué? Porque estos son los problemas clásicos, se los van a encontrar de muchas maneras, con diferentes redacciones, pero el meollo va a ser el mismo. Y en estos casos, estos ya son problemas un poco más avanzados y más específicos, pero que es bueno que sepan identificar. Entonces vamos a leer este problema que está por aquí. Creo que dejé guardada la submission, pero no dejé guardada el problema. Aquí está. Sí, déjenme ir a ver Discord. Esta información vale millones. Sí, que vivo en Spanglish. No, es que como tuve la intern, como que todavía estoy muy, no sé, tengo esta cosa de estar usando los términos en inglés. Perdónenme. Uno con megachars, uso una pila. Para hacer pues el recorrido uso una pila. Aunque aquí creo que esto era todavía de cuando estábamos viendo la DFS. Ok, entonces este problema está muy interesante, ¿no? Ya saben que siempre las teorías están bien locas, ¿no? Entonces, dice que Shahud, no sé cómo se pronuncia, perdón si no lo estoy diciendo bien, pero bueno, dice que Shahud gritó, el volcán no hizo erupción, ¿no? Y entonces él estaba intentando despertar a Sahid. Entonces Sahid, pues ya ¿qué dice? Necesita salvar al Nur. No sabemos quién es Nur, pero lo necesita salvar. Y dice que está atrapado en el laboratorio junto al volcán. Entonces le dice Shahud eso, ¿no? Y entonces nos dice que podemos dibujar el camino entre la base y el laboratorio como si fuera un rectángulo, en cuyo caso su esquina inferior izquierda está en 0,0 y su esquina superior derecha está en W,L, ¿no? Y nos dice que hay N hoyos que están llenos de lava en el volcán. Entonces nos dice que, bueno, pues estos N hoyos, para cada 10º hoyo hay un círculo. Este círculo está en coordenadas XY y tiene un radio de RI, ¿no? Entonces cada hoyo se puede intersectar para hacer hoyos más grandes, ¿no? Entonces como que se pueden intersectar diferentes círculos y crear un círculo ahí raro, ¿no? Y entonces luego nos dice que Said empieza su acción en cualquier punto de la parte inferior del rectángulo, es decir, en toda la base del rectángulo, es decir, desde 0,0 hasta hasta W,0, ¿no? Y que tiene que llegar a la parte superior del rectángulo, es decir, tiene que cruzar como todo el rectángulo, es decir, de 0,L o hasta W,L, ¿no?
Y en eso, pues tiene que hacer eso para salvar a su amiguito Nur. O sea, si dan cuenta, mucho choro, ¿no? Pero bueno, nos están diciendo que hay un rectángulo y tenemos que llegar de la base al techo, ¿no? Y entonces dice que Said puede tomar unos trajes súper especiales antilava y los puede meter en su mochila. Y que cada uno de estos trajes especiales antilava le permiten nadar entre alguno o más de los hoyos que se están intersectando, siempre y cuando, una vez que él se salga de la lava y toque la calle o toque el piso, tiene que tirar el traje, ¿no? O sea, ya, deja de servir. En cuanto él se salga, ya dejó de servir. Y entonces ahí tiene que estar... Said tiene que estar dentro de la calle, o sea, no se puede pasar ahí por las rocas o a otro lado, es decir, tiene que cruzar el rectángulo, no tiene otro lado. Y tienes que, te dice, date cuenta de que si dos hoyos tocan de un lado al otro lado del borde, Said no puede pasar alrededor de los hoyos si no usa un traje especial, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el número mínimo de trajes que Said tiene que tomar para poder alcanzar el laboratorio y salvar a Nur, ¿no? Entonces, mucho despapalle, pero el problema pareciera que no es de grafos, ¿no? O sea, así como nos están diciendo, pues, o sea, rectángulos, círculos, radios, coordenadas, esto se ve como un problema de geometría, ¿no? Y casi que es un problema de geometría, está combinado un poco, pero ahorita vamos a ver qué es lo que sucede. Nos dicen que de entrada nos van a dar una entrada T, el número de casos, y que la primera línea va a contener 3 enteros, la N, que es el número de hoyos, y la W y la L, que es el tamaño del rectángulo, ¿no? Y bueno, ya nos dice que la N puede tener hasta lo mucho 1000 hoyos, y la W y la L puede ser gigante, ¿no? Y luego, para cada una de las siguientes N líneas, nos van a dar la posición, que viene siendo el XY de donde está el centro de nuestro hoyo, y un R. Y este R viene siendo, pues, el radio de nuestro círculo, ¿no? Que puede ser muy grandote. Y pues ya nos está diciendo que está garantizado que ninguno de los hoyos se intersecta con el final o con el techo del rectángulo, ¿no? Entonces, aquí lo interesante de este problema es que, si ustedes lo ven a primera pinta, esto es un problema puro y duro de geometría. Pero resulta que este es un problema que se puede convertir en un problema de grafos. ¿Por qué se puede convertir en un problema de grafos? Porque si ustedes toman cada círculo como si fuera un nodo, estos nodos se van a conectar, es decir, este es un nodo y aquí al intersectarse con otro círculo se crea un edge, se crea una arista. Y entonces, ¿qué es lo que significa? Que ustedes van a comenzar en esta pared y si hay un círculo que intersecta la pared, entonces pueden considerar la pared como si fuera una especie de nodo gigante y entonces si el círculo toca la pared, entonces hay una conexión. Y si de aquí pueden llegar a el otro nodo, que vendría siendo la otra pared sota, entonces quiere decir que hay una línea que sí o sí se tiene que poner el traje. Por ejemplo, acá tenemos un círculo que toca una pared, pero no cruza de un lado a otro, lo cual quiere decir que lo puede evitar y no necesita usar el traje. Y como necesita usar la menor cantidad de trajes posibles, solamente los tiene que utilizar o los debe utilizar cuando sí o sí es necesario, y solamente es necesario cuando siempre está completamente intersectado, ¿no? Aquí está el código con el que solucioné el problema, y la manera en la que aquí lo hago es que para cada caso yo leo todos mis círculos, y aquí tengo mi visitor, y entonces lleno aquí todos mis noditos, que en este caso vienen siendo los círculos, y aquí lo que hago es checar si el nodo se intersecta con la pared, que vendría siendo mi nodo grandote. Aquí lo checo si es menor que una epsilon, porque como son números decimales, puede que el 0 no sea un 0 absoluto, sino que sea un 0 muy, muy chiquito, como 0.000001, pero como tiene ese 1, no se considera 0, entonces, si es menor a mi epsilon, ya, ¿no? Digo que sí se intersecta, digo que entonces se cruza, y entonces, si no he visitado ese nodo o ese círculo, entonces a una DFS. Y entonces mi DFS va a tener un punto de inicio, que viene siendo tiene un punto de destino, que es mi W, el techo. Checo, tengo mi matriz de visitados, bueno, mi arreglo de visitados,
y mis nodos, que vendría siendo mi grafo. Esta representación de grafo, si se fijan, es una representación muy rara, pero que se asimila muchísimo a la lista de aristas o lista de... En este caso es una lista de nodos, pero la voy a tratar como si fuera una lista de aristas. Y entonces, si ya me visité, regreso. Si no me he visitado, me marco como visitado. Y entonces checo. Si en donde yo estoy, o sea, la X en la que yo ya estoy, más el radio, ya se pasó de la altura de mi círculo. Bueno, en este caso yo lo leí al revés, creo que lo leí al revés, pero bueno. O sea, si más el radio, yo ya pasé la altura, entonces, si se cruza, si estoy hablando de la pared izquierda, si toca la otra pared, entonces cross no puede cruzar, ¿no? O sea, no puede cruzar. Pero en el caso de que eso no suceda, voy a checar con los otros vecinos. ¿Cómo voy a checar con otros vecinos? Si no he visitado a mi vecino y aparte yo me intersecto con mi vecino, eso es lo que hace esta función. Esta función me regresa un true si me intersecto o si no me intersecto con ese vecino. ¿Qué quiere decir este check? Que es como si hubiera una arista ahí conectando, ¿no? Entonces, si yo no he visitado a mi vecino y aparte estoy conectado con mi vecino, entonces lo voy a visitar, ¿no? Entonces hago la DFS. Y estoy buscando el momento en el cual cross sea igual a false. Si cross se queda siendo true, entonces quiere decir que no puedo cruzar y sí o sí necesito un traje. Y entonces la respuesta va a ser el número de holes o el número de trajes que necesito. Y esa es la solución. Si se fijan, es un problema que se resuelve 100% con grafos, pero no, pues no pareciera que es de grafos, ¿no? Entonces, este es un problema muy interesante. Y no sé qué que lo resuelvo, ya se murió Nord. Pues sí. Y bueno, ya nos pasamos tantito de tiempo. Díganme ustedes si quieren que es un problema que parece de grafos y no siempre se resuelve con grafos. ¿Lo quieren checar o quieren que lo guardemos para la resolución después del contest? Ustedes digan, porque ustedes son los del tiempo. A ver, voten ahí con sus likes o sus dislikes. No sé en dónde. No sé dónde hay un likecito. A ver, sigo. O me detengo. Ay, no, reaccioné el de arriba, no puede ser. Bueno, hago algo. Bueno, ok, continuamos. Entonces ya nos vamos a leer el otro problema. De hecho, apenas, vean, desde el 2021-2022 ACM y CPC Brasil se rellenó. Tengo un problema con este problema y es que aquí me está dando time limit exceed y en el concurso sí me dio aceptar, entonces no tengo una idea de por qué no me da, lo tengo que revisar, pero bueno, les voy a contar cómo va este problema. Este problema básicamente habla de la monarquía y que el sucesor, o sea, quién es el siguiente rey, pues que puede tomar muchos factores, ¿no? Como la descendencia, el sexo, la legitimidad, la religión, etcétera, ¿no? Y dice que regularmente la corona se le da al primer hijo, ¿no? Y bueno, pues básicamente aquí nos está diciendo que si un rey tuvo un hijo y luego ese hijo tuvo dos hijos, entonces la corona le va primero al hijo más joven, ¿no? Pero si el hijo más joven por alguna razón muere, entonces la corona le toca al hermano de el primer hijo y no al segundo hijo. Entonces, pues es un rollo, ¿no? De cómo se va dando la corona y cómo va bajando a la persona real, ¿no? Entonces, básicamente aquí nos está diciendo que pues la monarquía pues se va definiendo de esta manera. Y para no contarles cómo está todo la redacción del programa, porque está muy largo, básicamente nos están diciendo que vamos a tener un grafo que va a tener una forma de árbol. Y esta forma de árbol lo que va a hacer es que va a tener hasta arriba al rey y nos van a ir dando una query que va a ser 1 u 2. Y este 1 o 2 lo que nos va a decir es si alguien nació y de quién nació
y 2 si alguien murió y quién murió. Entonces, por ejemplo, aquí veamos un poquito cómo va quedando este grafo. Por ejemplo, aquí nos dice que van a haber 8 queries, y de estas 8 queries, lo que sucede es que tenemos aquí a un nodo inicial, que vendría siendo el nodo 1. Uy, esto está muy pobre, dejen. ¿Cómo puedo hacer que esto pinte así fuerte? Creo que es esto, ¿no? Ajá, no, aquí tenemos un nodo que va a ser el nodo número 1. Y entonces el nodo número 1 tuvo un hijo. Este hijo va a ser el nodo número 2. Luego nos vuelven a decir que tuvo otro hijo. Déjenme ver si le puedo poner zoom o algo, porque siento que casi no hay. A ver, lupa. A ver, pues aquí está, ¿no? Entonces aquí tenemos el otro nodo, que va a ser el número 2. Luego nos dice que el nodo número 2 tuvo otro hijo, ¿no? Entonces aquí vamos a dibujar, y con la lupa no puedo dibujar por lo que veo. No sé. Entonces este va a ser el nodo número 3. Luego nos dicen que murió el rey, entonces aquí ¡pum!, muere el rey. Y entonces, cada que muere el rey, tenemos que decir quién es la siguiente persona que está a cargo. Entonces aquí imprimimos 2, porque justamente pues la siguiente persona a cargo es el hijo del rey, ¿no? Y entonces luego nos dice, bueno, ahora murió el nodo número 4, que no sé en dónde está el número 4. Ya me perdí. Sí, es que el rey es el 0, perdónenme. Entonces lleva aquí el 4, entonces aquí murió el 4, perdón. Este era el 3, este era el 1, y si no, el rey sigue por acá vivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que seguir diciendo quién es el rey actual, ¿no? Y entonces tiene un hijo, el número 2, por acá se hace otro nodo, que va a ser el nodo número 5, por acá tiene su conexión, y luego tiene otro, el nodo número, muere el nodo número 2, y luego muere el nodo número 5, ¿no? Que queda hasta acá. Entonces, ustedes cada que va muriendo el rey, tienen que ir imprimiendo quién es el rey actual. Y lo más lógico sería hacer una DFS que vaya recorriendo justamente en el mismo orden de prioridad. ¿Por qué? Porque la DFS va bajando hasta el hijo más joven, y luego si ese ya murió, pues se van regresando, se van con los hermanos, y si ese sigue estando el más joven, entonces ese es el rey, y si no, entonces se van regresando, y así, ¿no? O sea, primero van por hijos y luego van por hermanos, que es básicamente lo que dice el problema. Pero el problema es que si se fijan, el número de queries puede ser hasta 10 a la 5, lo cual quiere decir que para cada vez que alguien se muera, ustedes tienen que hacer una DFS y bajar hasta el fondo. Eso quiere decir que es n, y entonces tendrán que tomar n veces, que vendría siendo 10 a la 5 sobre 2, n veces tirar una DFS que se va a tardar n veces, ¿no? Entonces, pues es mucho. Básicamente esto es una complejidad cuadrática y no va a dar en tiempo el problema. Entonces, justamente aquí lo interesante de este problema es que la solución viene siendo con listas. La manera en la cual ustedes pueden saber quién es la siguiente persona que sucede en la lista, en esto, es como si fuera una cola, por ejemplo, pero en lugar de utilizar, no era esto lo que quería usar la goma, no sé dónde está la goma, aquí está. A ver, borramos esta. Entonces lo que ustedes pueden hacer es que digamos que nace el rey, y ustedes hacen un marcador al final que justamente les va a decir, cuando nazca un nuevo hijo, el nuevo hijo va a estar justamente atrás de donde haya estado esa marca. Entonces van a meterlo atrás, y luego cuando nazca un segundo hijo, es estar justamente atrás de la segunda marca. Y entonces esta marca siempre nos va a ir diciendo dónde debemos insertar los hijos de en medio. Y bueno, pues básicamente eso nos va a ir dejando ir metiendo elementos siempre entre los hijos de los hijos y los hijos de los hijos, y va a ser como si ustedes estuvieran creando un árbol, pero expandiéndolo en forma de lista sin que tengan que hacer un traversal order, por ejemplo, ¿no? Entonces, así como ya no tienen que estar haciendo un recorrido en cada ocasión del grafo, sino que llevan una lista que lleva el orden en el cual van los hijos, de esa manera ustedes siempre van a saber que el rey es el siguiente que se encuentra en el front de la lista. Si se fijan, la manera en la cual esto funciona es como si fuera una especie de cola, pero como la cola no nos deja insertar elementos en el medio,
podemos usar una lista para ir metiendo estas cosas. Entonces lo que yo hice fue, pues literalmente declarar así un nodito, declarar mi función insert, mi función erase, y entonces lo que hago es que para cada query, si alguien nace, entonces lo que hago es insertar un nodo que va a ser mi marcador inicial, insertar otro nodo que va a ser mi marcador final y mapearlos. Los mapeo y entonces cuando llegue una query de borrar, borro el first y borro el second, y voy a imprimir cada que salga una query de tipo 2, voy a imprimir quién es el del head, es decir, el que está hasta adelante, quién es el que está en el front, y ya básicamente esa es la solución del problema. Pero si se fijan, aquí en ningún momento utilicé una DFS, una BFS o algo parecido a grafos, a pesar de que el problema pareciera gritar por todos lados estos grafos, ¿no? Digo, no nos pusieron aquí el ejemplo, pero en el problema original, si no me equivoco, venía un dibujito en el que justamente venía como el orden y se veía así como un problema de grafos. Entonces, este es el tipo de problemas que ustedes tienen que identificar cuando pareciera que es totalmente de grafos, pero la solución es con otra cosa que no es de grafos. Entonces, bueno, pues eso lo van a ir aprendiendo sobre todo con la práctica, pero es bueno que vayan aprendiendo a identificar este tipo de problemas en grafos. Y entonces, bueno, ya que tienen todas estas herramientas, pues lo siguiente va a ser el concurso. Entonces, pues si tienen alguna duda, díganme en este momento, y si no, pues directo al contest. ¿No? Ya se fueron los intermedios. Ay, mi cabecita. Sí, es un montón de cosas, ¿no? Pero está muy interesante. Entonces, lo más importante es que practiquen bien la DFS y la BFS, aprendan a manejarlas y dominarlas súper bien. Y sobre todo sepan identificar, es cuando son estos problemas que se ven de grafos y son de grafo, váyanse directo con ellos. Cuando empiecen a dudarle y crean que son estos dos, déjenlos para después y ya después los atacan. Entonces así se van directamente con los que están fáciles, ¿no? Entonces practican muy bien DFS y BFS, les digo, son esenciales para el resto y no van a volver a tocar grafos o al menos teoría de grafos hasta que lleguen a intermedios. Y no recuerden qué semestre vamos ahorita, no sé si este semestre está viendo grafos o va a ser el que viene, pero si es este, se van a tener que esperar 3 semestres para ver teoría de grafos. Entonces les recomiendo que practiquen muy bien esto de grafos y hagan el concurso el fin de semana. Entonces, bueno, pues si no quedan dudas, entonces nos vemos. Hay una presentación, puedes buscarla, puedes pedir el seguimiento de intermedios aquí en el Discord, o puedes buscar la presentación de bienvenida del club, la transmisión que se hace cada semestre, y ahí vienen los temarios de intermedios. Entonces ahí puedes checar qué es lo que se ve en cada semestre y ya nada más preguntas en qué semestre vamos ahorita para que veas qué es lo que se va a dar el siguiente semestre. Súper, duper. Bueno, nos vemos, amiguitos. Que tengan buen fin de semana y nos vemos el lunes a la resolución. Bye, bye. Oscar, ya acabamos.